el profesor Israel nos compartió unas guías que están aquí, ahorita les muestro en qué espacio del Classroom están, y vamos a trabajar con ellas. Hay algunos temas específicos que no nos vamos a tener problema para resolver así de corridito las preguntas. En algunas otras tal vez nos quede duda, las vamos a ir dejando para revisar el tema, ¿no? De lo que todavía nos falta. Entonces, les comparto mi pantalla. Maestra Ruth, aprovecho Sí. para comentarle lo siguiente. Evelyn se sumó hoy al grupo. Bueno, de hecho, tengo por ahí una plática pendiente con ustedes, maestros, porque tengo la posibilidad, estamos tratando de abrir el segundo grupo, ya lo habíamos platicado en algún momento, y lo que estoy esperando es la semana, porque vamos a hacer aplicación de exámenes para dos secundarias. Entonces, de ahí vamos a definir, si no se hiciera el grupo, tenemos 5 alumnos que se van a sumar a este grupo, y lo que haríamos es ir integrando los temas hasta donde vamos, y Ajá. después yo programaría 2 o 3 sesiones como lo platicamos en ese momento para recuperar. Pero si puedo yo armar el otro grupo, entonces Empezó. usted tendría, a lo mejor tendría horario de 8 de la mañana hasta las 11:50, me parece. Ok, sí sería un nuevo grupo. Sí, Exacto. profesor, pues cualquiera de las dos cosas está bien, sí sería como una nivelación y y el otro sería un grupo nuevo, cualquiera de las dos circunstancias. Por favor, maestra, y muchachos, los dejo. Buen día, por aquí voy a andar. Ok, gracias, profesor. No los escucho, chicos, ¿están durmiendo todavía? Espero que no, ¿eh? A ver, comparto entonces mi pantalla. Si no se llegara a ver, me dicen. Y a ver, vamos otra vez a intentarlo. Compartir pantalla completa. No puede ser, que no me quiere dejar compartir. No, eso no es posible. Bueno, pero si no comparto tampoco pasa gran cosa, porque ustedes me pueden ayudar a compartir. Miren, en su Classroom, en la parte de Classroom, a donde les hicieron en la parte de anuncios de novedades, en el inicio, viene por ahí del 22 de octubre, que fue cuando inició el curso, viene unos archivos que dice acceso a Meet. Déjenme intentar conectar también el otro equipo, porque no sé por qué no me quiere dejar compartir. Y dice, viene accesos a Meet, reglamento Comipens, propuesta 2018 química, calendario Comipens y Bren, y la Luz química. Entonces, esos dos archivos que vienen, lo que dice propuesta y el que dice la Luz, vean si ya lo localizaron. Esos dos son las guías de, de trabajo de en general de la RUS y de la propuesta anterior, ¿no? Más la que nosotros estamos trabajando de manera consecutiva, más la que les ha mostrado el profe, que es la digital, ¿sale? ¿Ya la ubican más o menos? ¿Sí saben dónde les estoy diciendo de Classroom? ¿Ya los ubicaron? Ya. Pues con eso vamos a trabajar el día de hoy. Con esas dos, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos con estas. Y voy a hacer otra vez un nuevo intento para compartir. Si no me dejara compartir, de cualquier manera, ustedes lo van viendo directo en su pantalla, ¿sale? O igual si alguien me dice, yo puedo compartir o yo quiero compartir, adelante también. Irene, dime. ¿Qué guía va a ser? ¿La 2 o la de...? Cualquiera, ¿cuál prefieren? Cualquiera de las dos. Vamos a empezar con la Larus, ¿les parece bien? Abrimos la Larus. Ok. Vamos a abrir la luz. Ahora, el profesor, así como la colocó aquí, si ustedes le dan clic ya así tal cual, les manda inmediatamente a la sección de química o de biología, según estén en la clase, ¿sale? Si están en la clase de biología, pues darle a la biología. Si están en la de química, abre la de química. Y así con cada materia. Entonces, vamos a ubicarnos, ¿les parece bien? En la de química en este momento y se las abre inmediatamente. La primera pregunta que dice guía de estudio de química y viene una primera pregunta. Vamos a ver si acá me quiere dejar compartir. Acá se quiso.
Les digo que a veces está en una y a veces está en otra. Miren, ya ahora sí les puedo mostrar. Esta como que tarda aquí donde dice 5 archivos adjuntos. Y esta química, Larousse propuesta. Entonces vamos a abrir Larousse y se abre esto, ¿sale? Ya todo el mundo lo ve ahora, ¿sí? Entonces, vamos a ir aportando preguntas, respuestas de esta guía, las más que podamos ahorita de lo que son de las 9 a las 9:40, 9:30 más o menos, y vamos a tratar de trabajar tanto con estas como con la otra que es la propuesta, y ya después nos enfocaremos únicamente a la que estamos trabajando de manera inmediata. ¿Ok? Bien. No necesito que solo me digan respuestas, necesito que me digan justificación, por qué esa respuesta, por qué sí, por qué no. A lo mejor a veces no sabemos cuál es la correcta, pero por discriminación, por ir descartando, sabemos cuáles no son respuestas, ¿sale? Entonces dice, de las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a un fenómeno químico? ¿Sale? Necesito que tomen unos segunditos para que la analice cada uno. Si ustedes tienen su guía, ya sea de forma digital, de forma impresa, de como sea, ustedes pónganle por ahí una marquita y digan, bueno, esta es mi respuesta, ¿no? O por lo menos digan, esta no, esta no, esta no, y se quedan con la última opción. Y ahorita me van a ir ayudando a decirme por qué sí, por qué no, esa es respuesta, ¿ok? Entonces, bien, ahora sí, estamos por ahí, voy a ver rápidamente. Ok, yo tengo la guía en pantalla. Si no la ubican, ya con la de la pantalla la ubican rápidamente. Tengo por ahí a Aarón, Alexa, Ángel, tengo también a Alexander, tengo también a Angelique, Carlos, está Rodrigo, bienvenida Evelyn también, Fernando, Irene, está Julieta, Karen, está Logan también, Mariana y está también Vale y Jimena. ¿Quién me falta? ¿Ok? Entonces, pues estamos para participación, ¿ok? ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta? Me dice inciso y me lee, por favor, también el inciso, no solo que me diga A, B, C, D, etcétera, ¿ok? ¿Cuál sería la respuesta correcta en esta guía? En esta pregunta, perdón. Híjole, no hay voluntarios. Vamos entonces con un voluntario a fuerza, con una víctima. A ver, Julieta, ¿cuál colocarías tú como respuesta correcta? Nos dicen, de las siguientes opciones, ¿cuál corresponde, ¿sale? ¿Cuál corresponde a un fenómeno químico? Ahora, hay que leer muy bien, porque a veces nos dicen cuál corresponde, a veces cuál no corresponde, a veces nos dicen cuál es la excepción, etcétera, etcétera, ¿sale? Pues yo digo que es la B, de prender un cohete para celebrar el 16 de septiembre, Okay. Porque ajá, como el cambio del estado en que estará, ¿no? Porque si le prende fuego, pues se va a quemar el cohete o bueno, la pólvora que trae adentro, según yo. Muchas gracias, Julieta. A ver, ¿quién se acuerda, o tú misma, Julieta, quién se acuerda de la justificación para que algo sea un cambio químico o un cambio físico? Que en el cambio químico cambiaba la composición del objeto o del elemento, y en el físico solamente cambiaba como el estado de la materia, podría cambiar de líquido a sólido o viceversa o entre ellos, pero en el químico cambiaba su estructura interna. Muchas gracias. Es decir, lo que tenemos de inicio no es lo mismo que tenemos al final. Muchas gracias, Julieta, y es correcto lo que dices en cuestión de la justificación. Pero vamos a ver las demás opciones para convencernos. Levanten mano electrónicamente rápido. ¿Quién eligió con su compañera la respuesta B? Sin problema, ¿eh? ¿Quién sí eligió? ¿Quién a lo mejor todavía no? 1, 2, 3. 3 personas. Y los demás 4, ¿ok? ¿Sí? ¿Y los demás dudaron? ¿No están muy seguros? ¿Qué sucedió? Dijeron, no, ni una ni otra. Tú te fuiste por la... Vamos a ver, ¿les parece qué otras opciones nos daban? Muchas gracias, podemos bajar manita, 5, 6, ya vi que escogemos. Entonces, vamos a ver. Nos decía, poner a hervir el agua para eliminar bacterias, ¿sale? Entonces, vamos a ver por qué pueden o no ser opciones, ¿no?
La segunda, prender un cohete para celebrar el 16 de septiembre. La que sigue, pegar figuritas magnéticas de diferentes colores en la puerta del refrigerador. Poner a coger una taza de gelatina en el refrigerador y pedalear más fuerte una bicicleta para llegar a la meta. Entonces, vamos a ver en cuál de ellas hubo transformación de materia. Si hay transformación de materia y lo que tengo de inicio no es lo mismo que obtengo al final, entonces sería una transformación química, ¿ok? Bien. Pedalear más fuerte una bicicleta para llegar a la meta. En ese caso, si hablamos únicamente de la bicicleta persona, no hay un cambio que sea de la materia, no se transformó. Es la misma persona que está pedaleando la bicicleta al inicio y al final. Lo hace más rápido, lo hace más lento, pero no hay un cambio, ¿sale? No se transforma en otra persona. Es muy distinto si nos preguntaran lo que está sucediendo en el interior de la persona, ¿sale? Entonces, esa queda descartada, solamente es cambio de tipo físico. Inciso D, poner a cuajar una taza de gelatina en el refrigerador. ¿Por qué razón no puede ser un cambio químico? ¿Quién me dice? ¿Por qué cuajar? Adelante, Irene, gracias. Porque no está alterando su composición, solamente se fue a solidificar. Exacto. No hubo ningún cambio. ¿Y esto se llama cambio de? Estado. De estado. Muy bien, Irene, gracias. Chicos, no estamos anotando, no están hoy revisando presentación, entonces los quiero con sus cámaras activas, con sus cámaras prendidas, para que yo vea que están ahí y irnos un poquito más fluido, ¿sale? Entonces, pues también no es un cambio de tipo físico, porque solamente es un cambio de estado, ¿sale? De líquido a sólido, de líquido a semisólido, si quieren verlo así, y nada más. Nos dicen pegar figuritas magnéticas de diferentes colores en la puerta del refrigerador. No hubo un cambio en realidad, ¿sale? Solamente estás colocando sobre el refrigerador figuritas. Es un cambio físico, estás agregando algo físicamente. Inciso A, poner a hervir agua para eliminar bacterias. Pregunta, ¿por qué esta inciso A podría o no ser respuesta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo analizó ese inciso A? Porque en función de eso está el éxito de su respuesta correcta. ¿Nadie? A ver, Angelique, ¿por qué? Angelique, ¿tú escogiste la A? Sí. Ok, ¿por qué escogiste la A? ¿Qué fue lo que te sugiere que podría ser la A? ¿Cómo lo analizaste? Bueno, yo iba a decir porque una vez tuvimos una clase de los fenómenos químicos, sí, químicos, ¿no? Ajá. Y yo me acordé que era poner a hervir el agua, no sé, porque pues elimina bacterias y yo creo que hace algo como para algo químico. No, a ver, te preguntaría yo, Angelique, cuando tienes agua en estado líquido y después se transforma, bueno, una vez que está hirviendo, que esté bulliendo, lo que obtienes pues es vapor de agua, ¿sale? Lo que tienes antes y después de esa ebullición de poner a hervir, ¿deja de ser agua? ¿Cambia su fórmula química? ¿Tiene fórmula química distinta? No cambia su forma. Exacto, su fórmula química no cambia la materia en sí. Lo único es que va a dejar de tener bacterias, eso sí, cambia su concentración, puede ser, ¿sale? Pero lo único que nos están pidiendo analizar es si hay un cambio, ¿sale? Si lo que obtengo antes y después de la reacción cambió, ¿sale? Y ya lo obtengo de forma distinta. Por eso es que descartamos la A y efectivamente, como dijo su compañera, y ella eligió la B, el inciso B es una respuesta correcta, ¿sale? Vamos a irnos un poco más rápido. Ustedes me van a ir ayudando también a leer preguntas, respuestas. Las que no hayamos revisado el tema, yo les voy a decir, no, este es un tema aparte y lo vamos dejando, ¿sale? Para poder resolver la mayor parte de ellas, ¿ok? Nos dice, la número 2 dice, las moléculas que las forman están confinadas en espacios muy pequeños, presentan volumen definidos, son prácticamente incompresibles, o sea que no se pueden comprimir. Muy distinto a incomprensibles, ¿eh? Eso es de comprensión. Esto es incomprimibles, de que no se pueden comprimir. Y pueden existir en forma cristalina o amorfa, sin tener una forma definida. Las anteriores son propiedades nos dan opciones como nos dicen inciso A, el plasma o los plasmas, los sólidos, los líquidos, los gases o los cubos cuánticos. Necesito unos segunditos, analizan su pregunta y me dan su respuesta,
¿sale? Puede ser o no correcta, en eso justamente estamos para ir revisando, ¿sale? Voy a ir a empezar a poner cronómetro para darles tiempo para la... A ver, ok, adelante. ¿Quién me dice ya la respuesta que tiene como correcta? ¿Quién dice, yo estoy bien seguro? O yo estoy práctica. A ver, Ángel, adelante. Sí, Ángel. Creo que la respuesta sería el inciso E, el de los cubos cuánticos, ya que de las otras no me suena muy parecido eso de los cristales o de la otra que nos dijo. Ok. Te preguntaría yo, a ver, en líquidos, pues sí, definitivamente no hay formación de cristales. En gases no hay formación de cristales. Te preguntaría yo, ¿cómo es la forma de un sólido? ¿Cómo es la forma de un líquido? ¿Y cómo es la forma de un cubo cuántico? Que cubo cuántico, ojo, no lo vimos, pero nada más lo comentamos, ¿ok? Sí, cuéntame. Creo que la forma de un sólido sería algo que prácticamente no podemos a ciencia cierta transformar, ya que no se podría destruir, ya que este siga siendo algo sólido. Un estado líquido es Ajá. algo que ya se transformó, ¿no? Ok. Y ya es un estado como que líquido, ya se transformaron todas sus moléculas. Y Ok. ese del cubo cuántico me suena haberlo escuchado, pero no me acuerdo bien qué era. Ah, ok, tú dices, bueno, ese porque como no lo he visto puede ser. Bien, Ángel. Bien, hay que analizarlo y es correcto, hay que partir de algo, de lo que yo sé, y ahí en función de eso vamos a ir reforzando si tenemos áreas de oportunidad para ir mejorando, si tenemos ya bien concretado el tema, etcétera. Esta pregunta va en función de los estados de agregación, y entonces yo les pregunto, ¿cuántos estados de agregación conocemos? Nosotros revisamos básicamente unos, pero mencionamos que había más. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿Quién me dice? No me asusten. Sólido, líquido y gaseoso. Gracias, sólido, líquido y gaseoso. Esos tres que son los que nos enfocamos. Gracias, Evelyn, ¿verdad? Esos son los tres. Pero dijimos y mencionamos que había dos más, ¿sale? Que es el plasma y el cubo cuántico. ¿Quién me recuerda cuáles son las características de un líquido? Eso sí lo vimos, por ahí está en nuestra presentación, en una de nuestras presentaciones. ¿Qué formas? Adelante, Irene. Estos átomos están muy separados. Bueno, Ajá. no hay espacio para distribuirse y eso les permite la capacidad de fluidez. Claro, ¿qué más? O sea, miren, aquí es bien importante tener como bien presente esto. Los tres estados, bueno, tanto los tres como el plasma como el cubo cuántico van a ir en función de ese análisis, ¿sale? La forma que presentan, la interacción molecular, ¿sale? Y nos preguntaban aquí la capacidad de ser compresibles o no compresibles, ¿sale? Si se pueden comprimir, comprimibles, ¿ok? La disipación de energía, hacia dónde va la energía. Entonces, yo les compartí, pero si no, ahorita se las busco sin problema, una fichita dejen de una vez, de las características de estados de agregación. Estados de agregación. Porque con esto vamos a responder y es muy importante de la materia. Voy a buscarle solo la imagen, porque quiero que solo veamos la imagen. Esta, miren, esta está genial. Si me deja abrirla, ya la hicimos. Miren. Ah, no, se fue un video. No quiero un video, eso no lo quiero. Esta, vamos a ver si me deja abrir esta. Espero que no se me vaya un video otra vez. Así es de script, esa sí me va a dejar. Creo que sí. Aquí está, sí, miren, sí me va a dejar. Miren. Y era en función de esta. Con este dibujito que se ve abajo, híjole, se ve como medio difuso. Sí, qué mal, no se ve. Muy bonito. Me quedo con este. Vamos a ver. Con este dibujito nos va a sugerir todo. Miren, el estado de un sólido presenta una forma definida, un sólido presenta una forma definida. Entonces yo le preguntaba a Ángel, ¿qué forma puede tener desde el punto de vista molecular? Podemos pensar en cualquier sólido, ¿no? En la mesa que estoy tocando, puedo pensar en, no sé, los zapatos que llevo puestos, algo que sea sólido, ¿ok? Pero bueno, presentan un arreglo molecular estable,
¿sale? Su arreglo, si se dan cuenta aquí en la figurita, sus moléculas están bien arregladas. La interacción molecular, no hay movimiento de las moléculas en un sólido. Entonces, eso es lo que tengo que analizar. Y la forma, por lo tanto, de un sólido, desde el punto de vista químico, o son cristales, o son cubos, o son justamente ese arreglo molecular le va a permitir que sea de esa forma. ¿Sale? Por eso le da esa rigidez, esa solidificación, esa característica, ¿sale? En un estado líquido, los líquidos no tienen forma definida. Si yo trato de agarrar un líquido con las manos y decir, bueno, ya que se quede ahí en mis manos, no es posible porque no tienen una forma definida. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los tengo que tener contenidos en un recipiente. El arreglo molecular de un líquido tiene ya un cierto grado de desorden. Ya las moléculas están moviéndose de un lado para otro. Eso le da cierta energía cinética de movimiento, ¿sale? Pero, ¿qué creen que pasa en un estado gaseoso? ¿Tiene forma definida un gas? No la tiene. Tiene un arreglo molecular, así que digan, un gas tiene esta forma y ya van sus moléculas están arregladas. No las tiene tampoco. Entonces, no tienen una forma, ni los gases, ni los líquidos tienen una forma definida. Y sus moléculas en un estado gaseoso aún están más desarregladas que en un estado líquido y no están ordenadas como en un sólido, ¿sale? Entonces, en un líquido van a estar moviéndose, chocando, se van para allá, se salen del recipiente que las contiene, hay un desorden molecular. Y en un plasma, pues muchísimo más, ¿sale? Aún más, ¿ok? Va que va. Entonces, vamos a regresar a la pregunta que nos hacían, porque justamente era un poco lo que tenemos que analizar. A ver si me deja regresar. Es que me tengo que ir otra vez a hacer todo el proceso. Sí, tengo que hacer todo el proceso de abrir el documento. Pero les leo, yo la tengo aquí a la mano. Y dice, las moléculas que los forman están confinadas en espacios pequeños, presentan volumen definido. Bueno, eso de volumen definido va en función de forma definida, ¿sale? Porque es el volumen que presentan los estados de agregación, líquidos, sólidos, gaseosos, si presentan o no un volumen definido. Son prácticamente incompresibles, no se pueden comprimir. Esa es otra propiedad. Un sólido yo no lo puedo comprimir, o sea, no puedo agarrar y decir, lo voy a comprimir y se va a cambiar de forma y va a seguir siendo sólido como estaba inicialmente. Un líquido, sin embargo, tiene cierto grado de compresión, aunque no del todo, porque puedo meterlo en una botella y decir, bueno, hacer que quepa lo más posible, que sus moléculas ocupen todo el espacio de la botella, pero hasta ahí. Sin embargo, un gas, ¿qué creen? Ese sí lo podemos comprimir y por eso es que hay como contenedores de gas, con el gas que usamos en casa o de compresores que tienen el gas así como que aplastan lo más que puedan, se puede comprimir hasta el máximo, ¿sale? Bien, entonces nos dice esta pregunta que no puede comprimirse y puede existir tanto en forma cristalina como sin forma definida, es decir, como cristales así extraños, no es a lo que se refiere. Y nos pregunta que las anteriores son propiedades de quién. Nos dice plasma, sólidos, líquidos, gases, cubos cuánticos, ¿sale? Preguntaría yo, ¿los gases y los líquidos se pueden comprimir? ¿Los gases se pueden comprimir? ¿Sí o no? Bien, tendríamos que descartar gases porque la pregunta nos está diciendo que estos sí se pueden comprimir, ¿sale? Entonces, gases primeramente estaría descartado. Nos dijeron que plasma. El plasma, pensemos en el plasma como en el fuego, como en la flama o como en la lava. Ese es como el comportamiento de un plasma, ¿sale? Piensen en esa estructura como un plasma. Y un cubo cuántico es ya como un arreglo de moléculas distinto. Dijimos que en ese no íbamos a entrar como muy en detalle, es otra forma de esto. Vamos a descartarlo eso porque ese generalmente no lo tenemos ahí puesto. De los sólidos y los líquidos, alguno de ellos se puede comprimir y alguno no se puede comprimir.
¿quién de ellos sería el que no se puede comprimir para nada, de los sólidos y los líquidos? Porque ya descartamos a los gases. Los sólidos. Esos no se pueden comprimir, ¿sale? Porque a lo mejor los líquidos son parcialmente comprimibles, se pueden arreglar de cierta manera, ¿sale? Si presentan cierto grado. Entonces, hay que buscar ciertas palabras clave. Les voy a compartir otro videito más adelante para que puedan ver el comportamiento molecular de ese gas, de ese líquido, de ese sólido, y me parece que viene también el del plasma. Si no están muy convencidos de esta pregunta, vamos a seguir revisando el tema, pero bueno, ya les di por ahí un acercamiento de la que podría ser respuesta, ¿ok? Voy con la que sigue. Dice, otra vez, dice, ¿cuál es la característica de los líquidos que consiste en la formación de rigidez en los límites entre un líquido, otro cuerpo, por lo general que es el aire, y dependiendo directamente de las fuerzas de cohesión, ¿sale? La vez pasada habíamos hablado de las fuerzas de cohesión, de la tensión, pero puede haber duda, vamos a dejar esa pregunta, y vamos a volver a revisar esa parte de estados de agregación, porque es en función del mismo tema. Ok, la que sigue es básica, esa creo que sin problema la podemos resolver. Dice, ¿cómo se llama aquella sustancia de simple prioridad que no puede descomponerse en otra más sencilla por métodos químicos convencionales? Dije que les iba a poner así como el TikTok. Vamos a ver, en lo que la analizan, ¿sale? Y me dan su respuesta, ¿vale? Está corriendo tiempo, unos segunditos nada más, para que me digan cuál podría ser respuesta y por qué, ¿sale? No solamente cuál y por qué. No veo cámaras prendidas, ¿eh? Por ahí me apagan cámaras y ya no los veo. Generalmente no les pido cámara prendida, pero hoy sí, por favor, hoy, solo por hoy. Listo, tiempo. ¿Quién me dice quién ya tiene una respuesta que sea posiblemente correcta? O que sea bien seguramente correcta. ¿Cómo se llama aquella sustancia, partícula, estructura, química, no sé, que de simple prioridad, que sea prioritaria, que sea importante, que no pueda descomponerse en otra más sencilla por métodos químicos convencionales? La base de Angélica, adelante. ¿Elemento? Elemento, ¿ok? ¿Por qué descartaste mezcla? Gracias. Porque es como una tipo, bueno, con demás cosas, o sea, mezcladas, ¿no? Gracias. Lo que yo me acuerdo con mis propias palabras. Claro, y tiene sentido, ¿no? Pues tiene más cosas mezcladas ahí. Y obviamente ya no fue básico, ya no fue una única cosa. Sí, efectivamente una mezcla está hecha de compuestos y está hecha de varios elementos, entonces no está solo uno, ¿ok? Y entonces, ¿por qué no escogimos compuesto? ¿Por qué no escogimos compuesto? ¿De qué está hecho un compuesto? Denme un ejemplo de compuesto. El básico. El compuesto es como ya son dos elementos, ¿no? Por lo menos dos, Irene, por lo menos, ¿no? Entonces, les decía un ejemplo de compuesto, el agua básico, ¿no? ¿De qué está hecho el agua? De hidrógeno y oxígeno. Ya fueron dos elementos, ¿vale? De dos moléculas y una molécula, pero ya fueron dos elementos. Entonces, tampoco hay algo más pequeño que ello. Debe de haber algo más pequeño que ello. ¿Y por qué no escogimos una disolución? Denme un ejemplo de disolución. ¿Qué se les ocurre cuando piensan en disolución? ¿No? A ver, vale, adelante. Cuando echas café en un vaso. Café. Gracias. Efectivamente, eso es una disolución a cierta concentración y puedes hacer un café más cargado o menos cargado y eso cambia la concentración, pero ya no fue algo básico, ya no fue un solo elemento, sale una disolución, no sé, un café, agua de naranja,
un jarabe, todo eso son, bueno, disoluciones como tal, ¿ok? Y en un fotón, yo ahí me hubiera tenido así como esas dos dudas, podría ser fotón, podría ser elemento. ¿Qué es un fotón? Esa es la duda. Yo creo que ahí es donde podríamos tener a lo mejor duda de, y bueno, ¿qué es un fotón? Pero nuestra duda, si vamos descartando, si lo hacemos por discriminación de acuerdo a lo que no nos funciona, no discriminación social, eso no está permitido, discriminación de discernir resultados, pues quitamos disolución, mezcla, complejo, estas no pueden ser. Si nos quedamos ahí, fíjense, nada más nos quedamos con inciso A y con inciso E, que es fotón y elemento, ¿sale? Y si no sabemos qué es un fotón, la harían como lo hicieron ese rato, no sé qué, me dijo, pues esa, porque esa yo no sé ni qué es, ¿no? Esa mejor la dejamos. Pero nos faltaría revisar entonces qué es un fotón si es que tenemos esa duda, porque es una parte, una disipación de energía, es la manera en que se transfiere esa energía, ¿sale? Pero es solamente dentro del átomo, del elemento, ¿sale? Es la parte interna de ese elemento. No puede funcionar solo ese fotón, es parte de, es un todo, ¿sale? Así el átomo es lo que conforma ese elemento, el elemento está formado de esos átomos y es la parte más pequeña de la química, ¿sale? Dijimos que era el átomo y el elemento es la representación de esos átomos, ¿sale? Entonces, nos dice, ¿cómo se llama? Aquella sustancia simple, ya están hablando de sustancia simple, no de una composición química atómica donde está el núcleo, está el neutrón, el protón, el electrón, los fotones, no es esa parte, nos dicen sustancia simple, primordial, que no puede descomponerse en otra más sencilla por métodos químicos convencionales. Un elemento guarda las propiedades justamente que lo hacen ser químicamente ese elemento que va a representar, que está enlistado en la tabla periódica. Lo que nosotros tenemos en la tabla periódica enlistado son elementos, ¿ok? Bien. Vamos a ver de aquí cuál podemos, pues esta, sí la podemos responder sin problema. Dice, cuando un cuerpo líquido pierde calor, se transforma en un sólido. ¿Cuál es el nombre del cambio en su estado de agregación? Bueno, este está de regalo, ¿no? Adelante, Vale. Solidificación. Solidificación. Te están preguntando con un lenguaje muy formal, con un lenguaje así bien científico, ¿cómo se llama el cambio de estado de líquido a sólido? ¿Sale? Nada más que te lo están haciendo así súper arreglado, súper importante. Entonces, está bien, tenemos que ir adecuándonos a ese lenguaje, pero lo que te está haciendo esa pregunta es, ¿cómo se llama el cambio de estado de líquido a sólido? Y eso se llama solidificación. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. No sé los demás si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Gracias. Por ahí veo, sí, a los que puedo ver en pantalla y a los demás no me dejan verlos. Me niegan verlos. Ok. El 6 dice, a la unión química de dos o más átomos se le conoce con el nombre de... Vamos a dejar estas, porque esta la voy a dejar porque vi por ahí que tenían duda en cuanto a composición y por ahí nada más vamos marcando. Yo aquí voy poniendo las que... Déjenme marcarlas porque si no, vamos dejando... Esta la voy a dejar pendiente y dejamos a pendiente esta de acá. Y... voy a dejar también la de mezcla homogénea, que ya le hicimos. Pero la 9, ¿qué creen? La 9 fue de nuestro tema de la semana anterior, entonces a esa sí me voy a ir porque justamente fue el tema de la semana pasada. Dice, método de separación de mezclas en la cual una sustancia se hace girar a gran velocidad, separándose los componentes por diferencias en la densidad. ¿Sale? En la densidad. En otras palabras, nosotros vimos que era un método que nos permite una separación por diferencia de densidades. Y gracias, Julieta. Muchas gracias. Adelante. Centrifugación. ¿Y estás bien segura? Sí. Cuéntame en qué consiste una centrifugación, Julieta. Dame un ejemplo, si tenemos alguno que nos pueda servir de referencia. ¿En qué consiste una centrifugación? Con tus palabras, ¿eh? No tiene que ser químico.
en que van a separar una sustancia con diferentes densidades, por ejemplo, en los laboratorios, cuando lo hacen con la sangre, que la separan, lo meten en una como lavadora y de ahí gira muy rápido y como va girando, 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 se van separando los elementos por sus diferentes densidades y ya así se puede analizar cada una. Muchas gracias, Julieta. Efectivamente, la sangre se mete en una centrífuga, en una lavadora pequeñita, pero a gran velocidad. Y sí, lo que hace que se separe es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, para que no se les olvide, yo no sé, porque antes sí se jugaba, pero no sé ahora. Bueno, obviamente ahora hasta con la pandemia, pues, más difícil aún. Yo no sé si han jugado ustedes este juego de uñitas que le llamaban, que se agarraban con otra persona enfrente y giraban las dos al mismo tiempo. Entonces, las dos hacen que una se vaya para allá y otra se vaya para allá. Y entonces, eso hace que no se caiga ninguna, ¿no? Entonces, giran vueltas, le llamaban ollitas antes. Y otro juego que se hace es el coleadas, que era hacer una fila y la persona de adelante jala a la fila y entonces va haciéndose como una fuerza entre como una viborita, ¿sí, no? Y la que va hasta atrás es la que siente la fuerza más grande, ¿no? De hecho, se llega a separar, se cae y se queda ahí sentada, ¿no? Eso es gracias a la fuerza centrífuga, porque si tú haces ese movimiento giratorio, haces que la fuerza vaya en ese sentido, del centro hacia atrás, hacia el como en diagonales, ¿no? Hacia el extremo. Es lo que usan los juegos mecánicos. Si ustedes se suben en un juego mecánico de estos de que dan giros, lo que ustedes sienten es que se van así pegados hacia atrás, ajá, y el centro se queda como que libre, ¿no? De hecho, si hay un asiento, los que están en la parte de aquí se quedan menos menos así pegados en la pared que los que están hasta el final, porque la fuerza centrífuga hace que te lance hacia afuera. De hecho, se puede salir volando si no fuera bien agarrado, porque es una fuerza muy grande. Bueno, ese es un método de separación y efectivamente, como nos decía Julieta, por las referencias que nos dan, dice, es una mezcla que hace separar por velocidad, por gran velocidad. Nuestra secadora de ropa es una separación de mezcla por fuerza centrífuga y se separan los componentes por diferencias de densidades, ¿sale? Es más densidad la que viene, en este caso, la de la ropa, que la que tiene el agua, entonces el agua sale fuera, ¿sale? Eso pasa con los diferentes componentes. ¿Qué opciones nos daban? Decantación, filtración, evaporación, sublimación. Todas ellas ya las tendríamos que tener presentes, ¿sale? La filtración. Denme un ejemplo de filtración. Sí. ¿No? No. Un ejemplo de decantación. ¿Qué podemos separar con una decantación? Y decantación, acuérdense que habían dos, uno por un instrumento y otro que era así físico totalmente. Bueno, sí, que lo hacíamos de manera física. Nadie se acuerda y fue lo de la semana pasada. Eso me sugiere que... no me acuerdo cómo se llama la decantación. A ver, Ángel, cuéntame de la decantación. No, por eso le pregunto, que no me acuerdo cómo se hacía. Había dos, Ángel. De decantación había dos. Uno con un equipo que se llama específicamente para eso. Pero ahorita te cuento. Vale, dime. De decantación se podría separar el agua y el aceite. Ok, esa es justamente una de ellas. ¿Y con qué lo hacemos? Para eso sí requerimos un instrumento específico. El aceite y agua, dice su compañera, o dos líquidos con densidades diferentes, dos tipos de aceite, por ejemplo. Adelante, Irene, ¿con qué? Con el embudo de decantación. Bien, con el embudo de decantación. Ángel, ¿ya te acordaste del embudo de decantación? Sí, maestra. A ver, cuéntame cómo es un embudo de decantación. Cuéntanos a los demás. Cuéntale a Evelyn que vimos lo del embudo de decantación, de qué se trata. Más o menos, ¿te acuerdas cómo es el embudo de decantación? Pues más o menos, es como un tipo, pues sí, como normalmente sería un embudo, que es un tubito y arriba como una charola que está abierta. Nada más que había otra parte que es así, no me acuerdo bien cómo era. Ok, del embudo, ¿o de cuál no te acuerdas? ¿Sí del embudo? Sí, del embudo. Ándale, como esa ruedita que anda ahí. Ándale, ya te lo puse ahí en pantalla, a ver si no me manda un. Ah, sí, este.
Ese, mira, ese se ve ahí muy de laboratorio, pero este se ve muy bien. ¿Sale? Ay, ahí está. Miren, para los que no ¿se acuerdan que ese era un embudo de decantación? Y a ver, ¿quién me cuenta cómo funciona? Lo contamos cómo funciona. Y ahí está justamente dos aceites, ¿vale? Dos densidades diferentes. ¿Cómo funciona? ¿Quién se acuerda? Si fuera agua y aceite sería lo mismo. ¿No? Ya lo tengo contenido, dice Ángel. Todo agrego en la tapita de acá arriba. Vamos a aprovechar que hoy sí quiere compartir. Por aquí es donde voy a agregar el contenido. Yo agrego una mezcla. Yo tengo aquí un vaso con algo mezclado, así totalmente mezclado, no sé qué es. Lo agrego aquí. Esto está destapado, ¿vale? Luego yo le pongo el tapón y verifico que esta llave pues esté cerrada, ¿ok? Lo agito, se va a agitar o lo vas a mover o lo dejas una vez después en reposo. Cuando lo dejas unos minutos en reposo vas a empezar a ver esta separación. Si se dan cuenta, ya hay dos componentes. Puede haber más, pero en este caso hay dos. Adelante, Ángel. Entonces, ya ahorita que recordé bien cómo era, creo que lo que hace la separación de los elementos es esa llavecita, ya que se supone empezaría a dejar caer una serie de gotitas hacia otra manguerita, donde se empiezan a separar los elementos. Exacto. De hecho, aquí lo que hacemos es colocar un vaso que esté vacío, abres la llavecita y vas a empezar a dejar, aquí van a caer gotitas, 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 y va a ir bajando esto, va a ir bajando, va a ir bajando. ¿Y cuándo le vas a cerrar? Pues cuando esta línea, este componente que está aquí, ya haya llegado aquí al final, ¿sale? Porque entonces todo esto que estaba aquí lo vas a tener en un vaso, ¿sale? Ahora vas a tener. Quitamos ese vaso, ponemos otro vaso nuevo y entonces ahora vamos a sacar lo que está acá. ¿Qué es lo que logramos? Pues separar los dos componentes, o los tres, o los cuatro, o los que hay ahí, pero ya los vas a tener aquí en vasos diferentes, ¿sale? Esa es una decantación, ¿sale? Esa es una de las decantaciones, pero no era la única. La otra decantación, si se acuerdan que les decía, vamos a ver si por aquí hay, pero creo que no. La otra decantación era solamente dejar reposar y quitarlo como vaciando, ¿sale? Cuando, por ejemplo, que se nos hubiera ido una moneda a un vasito de agua y dijéramos, bueno, pues ya el líquido ya no me interesa tanto, entonces lo que hacemos es voltear el vasito. Si sabes que no es una sustancia peligrosa, pues obviamente metes la mano, pero si no te quieres manchar la mano o demás, lo que haces es, pues le quito el agua y mi moneda se va a quedar ahí o mi sólido se va a quedar ahí. Eso también se le llama decantación, pero eso es una decantación sin usar el embudo de decantación. Y también es por densidades, porque la moneda, por su peso, no va a salir junto con el agua. Va a salir el agua o el aceite o la grasa. Si es grasa de carro, pues vas a decir, bueno, voy sacando la grasa del carro y ya sé que al final va a quedar mi moneda, mi tornillo o lo que yo quiera sacar de ahí, ¿no? Era un poco, a veces les ponía este ejemplo de los cornflakes, porque luego a mi hija le ha pasado, ¿no? Que no le gusta mucho la leche, entonces le preparo cornflakes y le llego a echar leche de más. Y entonces me dice, uy, no, es que te pasaste de leche, tiene mucha leche. Ya le digo, espera, ahorita le quitamos. Entonces lo que hago es, en un vaso, quitarle a los cornflakes la leche y le dejo ya cornflakes con poca leche. Entonces, y le gustan así, con poca leche. Entonces, eso es una decantación, así tal cual. Yo le dejo el sólido con poquito de líquido y yo me quedo con el vaso de leche, ¿no? Entonces, esta es una decantación así tal cual. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de una más, de la parte de química, y si no, sí nos da tiempo. Vamos a ver cuáles estaban ahí, porque me parece que ahí venían algunas de métodos de separación. Y si vienen, pues de una vez nos las ejecutamos porque era lo que correspondía de nuestro tema anterior. Bien, vendría también evaporación, que la evaporación, acuérdense que lo usábamos para separar de manera, uno que se hace vapor, una sustancia que puede ser vapor por diferencia de punto de ebullición, y otra que se queda ahí como sólido. Ejemplo, es la manera en que obtienen la sal de mesa, ¿sale? Por calentamiento cristales. Y, ok, la que sigue, si nos da tiempo, nos dice, durante la destilación se calienta lentamente la mezcla que se desea separar y se hace pasar el vapor obtenido por
que lo va condensando a diferentes tiempos, ¿sale? En otras preguntas les están haciendo referencia a cómo se llama el instrumento que permite que se separe ¿cómo se llama? Por destilación. Primero, ¿se acuerdan de qué se trata la destilación? Y les di ejemplos. Deben acordar de la destilación. Había varios ejemplos que se obtienen por destilación. Y había destilación fraccionada, que era en una columna así grande, y había destilación por arrastre de vapor. Adelante, Mariana. Bueno, era separar líquidos solubles. Ajá. Y podemos hacerlo por un tubo de refrigerante. Okay. ¿Qué más? Y podemos, bueno, lo que va a pasar es que se va a traspasar el líquido. Uh-huh. Y ya no me acuerdo de más, solamente eso del tubo refrigerante. ¿Te acuerdas de algo que obtengamos algún producto, algún compuesto que se obtiene por destilación? ¿De alguno te acuerdas? Era separar el alcohol y el agua. El alcohol y el agua, ¿sale? Bien, muy bien. Adelante, Irene. Gracias, Mariana. No, iba a decir lo mismo. Ok, deme otro ejemplo. ¿Te acuerdas de otro ejemplo de que no sea el alcohol? El agua oxigenada. El agua oxigenada, ok. Y al último de la clase anterior les puse una columna de varios productos que se obtenían por el destilación. perfume. El perfume también, ¿sale? Y otros más, había otro de destilación bien importante, por destilación fraccionada. Y se llama así, torre de destilación del petróleo. ¿No se acuerdan de esa? ¿Sí o no? ¿Qué se obtenía de la torre de destilación del petróleo? ¿Qué se obtiene del petróleo? El gas. El gas. El chapopote. El chapopote hasta abajo, el gas hasta arriba, el chapopote hasta abajo. Ajá. Luego del gas sería la gasolina. La gasolina. Luego sería, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El combustible de aviones. ¿Cómo? Betún. Betún es el chapopote, es el mismo que el chapopote, se llama betún o chapopote. Nosotros lo conocemos como chapopote. El combustible de aviones, ¿cómo se llama? El combustible de los camionzotes grandes, ¿cómo se llama? Son dos diferentes. Diésel. La diésel, ¿no? El diésel es el de los camiones grandes y el de los aviones se llama queroseno. Uh-huh. Y en ese orden van saliendo por diferencias de temperatura. El gas licuado, el gas que usamos en casa es el primero que sale porque sale a menos temperatura. Eso es una destilación. Y la otra destilación es por el arrastre de vapor que yo les decía, que es la que nos están haciendo referencia aquí y que se obtiene en los perfumes, los aceites esenciales, el tequila, el mezcal, el alcohol de caña. Entonces, todo eso se obtiene por una destilación. Y efectivamente, como nos dijo Mariana, el recipiente, el contenedor, que puede ser industrial muy grandote, como en el caso de la gasolina, o puede ser un tubo más pequeño, como el laboratorio, eso se llama refrigerante. Déjenselos, es lo último que les comparto de química y nos pasamos a biología. Un refrigerante, si se acuerdan, es un tubo que lleva a refrigerante equipo. Miren, me va a gustar, porque no lo veamos bien. Estos son refrigerantes, en realidad, miren, estos son refrigerantes. Es un tubo que aquí los están como de manera volteadita, ahorita se los pongo como va. En la parte de adentro, si se dan cuenta, en unos tienen como una espiral, otros tienen como un tubo directo y otro tiene como un collarcito de burbujas. Bueno, por ahí es donde pasa el vapor, ¿sale? Ahí pasa el vapor del líquido, de los líquidos que estemos calentando, ¿sale? Son dos líquidos con diferencias de tiempos de ebullición, de temperaturas de ebullición. Entonces pasan por ahí y en los dos boquillas que tiene se conectan mangueras de agua fría. ¿Para qué se conectan mangueras de agua fría? Pues para permitir
que se vayan enfriando esos vapores y vayamos obteniendo el líquido, ¿sale? Aquí lo vemos, este es el proceso, aquí lo vamos a ver, para que ya no nos cuente. Ops, aquí está, ¿sale? Así va a entrar, creo que no se ve, ahí está. Entra el agua, nos dice agua salada, vapor de agua pura, puede ser una mezcla, por ejemplo, de cáscaras de naranja para obtener el aceite de naranja, o puede ser lo que les decía, el maguey para obtener el mezcal o el tequila, puede ser alguna esencia de una flor para obtener el perfume de una de las plantas, y una vez que entra por aquí, o sea, aquí todo esto se va a poner a calentar, sube vapor, entra aquí vapor, y entonces aquí se le conecta agua fría que entra por aquí y sale por acá, que va a estar envolviendo este refrigerante. Como pasa agua muy fría y el vapor de agua está muy caliente, aquí empiezan a salir las gotitas del aceite, del perfume, del tequila, del mezcal, de la gasolina, del diésel, como lo hacen en la torre de destilación, ¿vale? Bien, listo. Ok, de la vez pasada yo les comentaba que para nuestras guías había dos. Una, si ustedes ya la han contestado durante el tiempo que están estudiando, en sus tiempos de estudio, colocarle con lápiz su posible respuesta. Una vez que ya las hayan revisado conmigo, yo lo que les sugiero es tomar un marcatexto y subrayar la respuesta correcta, ¿sale? Para que si posteriormente, ya que hayan terminado de estudiar, pues que obviamente se les va acumulando información, si en algún momento dicen, bueno, quiero recordar las primeras respuestas que di a mi guía y quiero saber pues de qué se trata, ya nada más se vayan por esa leer pregunta y revisar respuesta marcatextos. Y ya dicen, ya me acordé que esta era la respuesta, y ya nada más decir, ¿por qué era la respuesta correcta? Por esto y esta razón. O sea, ya sin estar diciendo, ¿y cuál era? ¿Por qué esta sí era? ¿Por qué? Entonces ya tener respuesta correcta, pregunta, respuesta correcta. Bien, vamos a, voy a dar un minutito en lo que estiran manos, estiran piernas y todo, porque nos vamos directamente a la clase de biología y vamos a hacer igual el procedimiento de resolver algunas preguntas de la parte de biología, pero ya yo creo que sí me voy a una parte más adelante de que corresponda a los temas que ya revisamos, ¿sale? Vamos a ver si podemos revisar las más posibles, ¿sale? Entonces, pongo temporizador, un minutito si necesitan ir al sanitario, si necesitan estirar las piernas, déjenme, un minutito, corre tiempo desde ahorita y enseguida empiezo, en lo que me cambio yo nada más aquí a la clase de biología, ¿vale? Va que va. Y regresando me prenden cámaras, por favor. Listo, ya tocó mi reloj. ¿Ustedes me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, maestra. Perfecto, bien. Igual, estoy en la Larousse, en la guía Larousse, igual está ahí donde dice 5 archivos cargados. Vamos a ver con cuáles podemos avanzar.
y con cuáles. Algunas preguntas pues les voy a hacer yo referencia porque son como muy específicas y algunas pues ya nosotros revisamos el tema. Voy con la primera y dice, los virus poseen varias características. ¿Cuál de las siguientes los sitúa como organismos frontera en el mundo de lo vivo y lo no vivo? Nos dicen, inciso A, tienen proteínas en su estructura, existen azúcares en ocasiones en su cubierta protectora, poseen lípidos como parte de su estructura, contienen ARN y pueden inducir su reproducción solo cuando parasitan a otra célula. Antes que me den respuesta, pero yo sé que ya lo están pensando, y voy a poner cronómetro 30 segundos. ¿Se acuerdan lo que caracteriza a una célula para que sea la unidad básica de vida? ¿Qué características tiene que tener la célula para que sea unidad básica de vida? ¿Quién me dice? ¿Por qué representa? ¿Por qué se considera que ya tiene vida? Eran tres o cuatro cositas. Podía qué, y podía qué, y podía qué, y podía qué. La unidad básica de vida es la célula, desde el punto de vista biológico. Una célula puede alimentarse, una célula puede reproducirse. Vale, adelante, Vale primero y luego Julieta. Yo nada más le estaba contestando que sí, que se puede alimentar y que también se puede reproducir. ¿Y te acuerdas cuáles son la otra que puede hacer? Hay algo más, una sola cosa, si se acuerdan, que era lo que le daba la característica de ser unidad de vida. ¿Te acuerdas tú, Julieta? Creo que reaccionaba al entorno, algo así. A sus estímulos del medio, efectivamente, reaccionaba a los estímulos del medio. Con esas tres cosas, entonces decíamos que por eso es unidad básica de vida. Entonces, los virus no son del todo vivos. ¿Por qué? Por eso es que se consideran y les llaman organismos frontera, porque no son del todo vivos. Porque si fueran del todo vivos, y qué bueno, ¿no? Porque ahorita con la situación, qué bueno que no son del todo vivos. Porque no se pueden reproducir. Las células se reproducen estando obviamente activas como organismos básicos de vida. Y los virus solo se pueden reproducir en el momento en que estén encima de una célula que tiene esa función, ¿sale? Por eso es que los virus infectan a las células, ¿vale? Entonces, si los virus no tienen en dónde anclarse, en dónde engancharse para que infecten, pues simplemente no funcionan, se quedan ahí, tampoco se mueren, los canijos tampoco se mueren, que es lo malo, por eso no desaparecen, por eso es complicado controlarlo. No se mueren, se quedan ahí como pues hasta que puedan infectar una célula, hasta que tengan un vector que los lleve a infectar una célula. Entonces, los virus se comportan así de manera, y no están tampoco del todo muertos porque pues tienen ARN y tienen ADN, ¿sale? Y esa información la pueden transmitir, ¿sale? Pueden transmitírsela a los demás virus que se van a crear, pero mientras no tengan contacto con una célula viva, no se reproducen. Bueno, aquí nos dicen, ¿cuál es la razón por la que se les considera organismos frontera? Nos dice, ¿porque tienen proteínas en su estructura? Bueno, podrían tener proteínas en su estructura. ¿Existen azúcares que ocasionen en su cubierta protectora? Bueno, también. Si esas dos funciones las tienen claras los virus, lo único que les da eso es la estructura. Nos están definiendo cómo están estructurados, pero eso no nos define si tienen o no tienen vida, ¿sale? ¿Poseen lípidos como parte de su estructura? Sí deben tener lípidos porque tienen ADN, ARN, les dije que eso es información genética. ¿Contienen ARN? Sí. Las células contienen ARN y ADN, sí, en su núcleo, ¿sale? Pero no es eso lo que los hace ser vivas. Lo que los hace ser vivas es todo el conjunto de esas tres reacciones. Y dice, puede inducirse reproducción solo cuando parasitan otra célula. Por eso se les considera organismos frontera, porque pueden reproducirse. Una vez que ya están colocados en una célula, ahí sí, se van a reproducir, se van a propagar, van a generar nuevos virus y van a ser un desastre, ¿no? Adelante, Jenny. No sé si es pregunta, aportación o qué me vas a
Es pregunta, ¿qué es parasitar? Ah, O sea, porque dice parasitar la célula y no entiendo. sí, gracias, qué bueno que lo preguntas. Mira, todo como parásito se define todo aquello extraño al organismo original, ¿sale? Entonces, si estamos hablando de una célula, todo lo que sea extraño, que no sea propio de la célula, que no sean sus organelos, que no sean sus funciones, que no sean sus alimentos, todo lo que tenga una función de daño hacia la célula y que llegue en contacto con la célula se considera un parásito. Y entonces la función se llama, está parasitando a ese organismo. Por eso lo que nosotros tenemos cuando bueno, eso es hasta por el aire que respiramos, podemos respirar incluso bacterias y demás, y parásitos, o huevecillos de parásitos, de lombrices incluso, donde si hay, por ejemplo, zonas donde hay muchos animales que defecan en la calle, por eso es muy importante que los que saquen a pasear a sus mascotas recojan sus excrementos, porque si esos organismos tienen parásitos, sus huevecillos son tan pequeños, pero los podríamos respirar, ¿sale? O en partículas de polvo que vuelen, los podríamos hasta ingerir por el aire, ¿no? Entonces, y esos son parásitos que están que entran a nuestro organismo, por eso es importante desparasitarnos cada 6 meses, cada que el médico nos diga, de acuerdo con revisión médica, porque hay muchos tipos de desparasitantes, entonces, eso es parasitar, ¿sale? Que esté ahí colocado, ¿sale? Que llega, la infecta, se le llama parasitar, infectar, o tiene otro nombre, que llega ese anclar, se le llama también anclar. El término más correcto dicen que es anclar, porque el virus no es un parásito en sí, ¿no? Es un organismo que se aprovecha de la célula. Entonces, las personas que son muy, muy estrictos en parásitos, las funciones de los parásitos también son como muy específicas. Entonces, pero puede ser o no aprobado el término de parásito, de agente patógeno también se le puede llamar, que causa daño, ¿sale? Bien, voy con la que sigue. Nos dice, una de las siguientes opciones es un ejemplo de conocimiento científico. Dice, inciso A, un sismo se producirá por el sueño de una noche anterior, lloverá porque hay nubes oscuras en el cielo. Como el invierno hace frío y estamos en estación, entonces necesariamente el clima estará frío. Los autótrofos requieren de la energía solar para fotosintetizar y los motores funcionan solo cuando tienen combustible. Antes de responder, yo lo único que me preguntaría o que tendría que tener bien claro antes de responder es en qué consiste el método científico, ¿sale? ¿Qué es el método científico? Y les voy a decir qué es el método científico. Ya lo vimos, les puse por ahí un esquema del método científico y en la red podemos poner así, método científico y les da los pasos. Irene, vamos, gracias. No, es que dice conocimiento. Científico. Bueno, el conocimiento científico, para que sea conocimiento científico, está basado en el método científico. Porque si no, por eso hablaba yo del método científico. Tienes razón, gracias por la observación, pero sí, nos dice conocimiento científico. ¿Cómo sabemos o cómo fundamentamos qué es conocimiento científico? Porque se apega al método científico. ¿Quién se acuerda en qué consiste el método científico? ¿No? ¿Se acuerdan que habría que hacer observación, experimentación? ¿Qué más? Hipótesis, ¿qué más? Resultados, ¿qué más? Analizar, ¿no, maestra? Análisis, ¿qué más? Teoría. ¿Qué más? Irene, ¿no te escuché bien? La teoría. A la teoría. Y una vez que ya hiciste la teoría. La publicación. Ajá, la conclusión y publicaciones, ¿no? Bueno, eso hasta ahí llega. Y la hipótesis, ojo, porque la hipótesis puede ser algo que tú afirmas o algo que tú niegas, ¿no? Algo que tú dices, va a suceder así o no va a suceder así. Bueno, algo que los científicos lo hacen, ¿no? Y lo respaldan. Bueno, en función de eso es algo, no es una creencia, no es algo que a alguien se le ocurrió, es algo que está fundamentado y demostrado, ¿vale? Y que otra parte lo respalda.
¿Se puede desechar en un futuro? Probablemente sí. Puede ser que alguna teoría después se vuelve teoría y algunas veces se vuelven incluso leyes, ¿sale? ¿Esas teorías pueden cambiar a lo largo de los años? Tal vez sí, ¿sale? Se pueden modificar o pueden cambiar, pero si ya están fundamentadas, muy difícilmente se transforman totalmente. Bueno, lo que nos dicen es de cuál de estas se requiere conocimiento científico, método científico, cuál se apega. Nos dicen, un sismo se producirá porque yo soñé que va a temblar. No, que bueno, porque imagínense cuántos temblores había. ¿Tú crees que sí, Ángel? ¿O qué me decía? No, dije que es imposible, o sea, Pues no qué creo que bueno. exista alguien con ese poder de que sueña algo y se vuelva realidad. Y qué bueno, ¿no? Porque imagínate los que sueñan que tiembla cada rato, no. Qué bueno, gracias, Ángel. Gracias también a ella, los que me dicen sí o no en cámara. ¿Lloverá porque hay nubes oscuras en el cielo? ¿Podrá ser posible? No, porque Podría ser un poco posible, pero como que por otra parte no. por otra parte no. ¿Qué pasó, Angelique? Dice Ángel, podría ser. Pues hay una probabilidad, pero ahí sería una cuestión matemática. ¿Qué tan probable es, no? Y Ajá, porque a veces que está bien nublado y ni llueve, o sea, nada más truena, pero no llueve. Exacto, ni siquiera, ¿no? Y habría que ver, porque esas nubes, ¿por qué son generadas? A lo mejor es acumulación por ahí de contaminación, ¿no? Porque ahora ya eso pasa también. Como en el invierno hace frío y estamos en esa estación, entonces necesariamente el clima estará frío. ¿Eso es científico? O sea, ¿será así? No. No necesariamente. Otra vez, probabilidad. Probablemente sí, porque estamos en invierno, porque hará frío, ¿sale? Probablemente por esa estación está frío, pero justamente en esta temporada, creo que en diciembre hizo más calorcito en esa temporada de frío. Ahorita ya está como muy extraño, pero por las tormentas invernales que han ingresado, ¿ok? Y luego dice, los autótrofos requieren de la energía solar para fotosintetizar. Se requirió de conocimiento científico para saber eso, y eso pasa. Sí se requirió conocimiento, ¿no? Del conocimiento científico y del método científico, y me preguntarías, ¿eso es cierto? ¿Los autótrofos requieren de la energía solar para fotosintetizar? ¿Qué es un autótrofo? Esa es otra pregunta que yo les haría. Las plantas, ¿no? Las plantas es un ejemplo, muy bien. ¿Cómo se define a los autótrofos? Adelante, Irene. Los que producen, pues, sí, los que producen su propio alimento. Organismos que producen su propio alimento y obtienen su energía de fuentes del sol, de fuentes lumínicas, ¿no? Las plantas, muy bien. Irene y Julieta y Angélica por allá, bien. Entonces sí se requirió de conocimiento científico. Y por último dice, los motores funcionan solo cuando tienen combustible. ¿Se requirió de conocimiento científico? No. No, eso es más que... Como lógico, ¿no? Eso es más como lógico, exactamente, más de práctica, más de que tú sepas que pues un motor requiere de combustible, pero es de operación, de algo que a ti te dan durante la práctica, ¿no? Y que alguien que lo originó el motor pues dice, bueno, va a requerir un combustible, o no necesariamente, a lo mejor es un motor solar y ese es su combustible, ¿no? Etcétera, etcétera, o a lo mejor es de pedales y le vas ahí a pedalear, etcétera, etcétera. Bien, entonces, de las siguientes opciones es un ejemplo de conocimiento científico. ¿Cuál sería su respuesta? De Daniel, de destreza. Perfecto. Bien, vamos con el número 3, dice, proceso muy lento que inicia con el establecimiento de barreras entre las poblaciones de individuos. Déjenme ver, porque creo que no. Este tema no llegamos hasta ahí la vez pasada, no les he hablado de lo que es una mutación, de lo que es una especiación y de lo que es una respuesta estímulo. La voy a dejar pendiente. Podríamos responderla, no, pero quiero ver el tema. Lo vamos a dejar por ahí tantito. Creo que también la otra.
pero la que sigue sí la podemos responder. Me voy a la 5. Ajá, la 5 dice, y también lo revisamos en las 2 sesiones anteriores, me parece. ¿Cómo se llama el cambio que experimentan las especies a lo largo del tiempo geológico? Geológico, o sea, a través del paso de mucho tiempo. Nos dan maduración, crecimiento, evolución, mutación y variación. Entonces, es ¿cómo se le llama al cambio que experimentan las especies a lo largo del tiempo geológico? Voy a poner el cronómetro y ustedes me dicen si tienen alguna posible respuesta correcta o si tienen dudas. Por ahí Vale ya levantó la mano, vamos a dar tiempo en lo que terminamos. Yo ahorita voy con Vale. Denme unos segunditos. Yo sí oigo. Listo. A ver, Vale, compártenos lo que nos querías compartir. Podría ser evolución porque dice que es a lo largo del tiempo y son cambios que se van experimentando de muchos años, o sea, es evolución, ¿podría ser? Ok, dice que podría ser, y su análisis es porque la palabra clave es a lo largo del tiempo. Por ahí, ¿quién me dice por qué crecimiento, por qué no escogió mutación? ¿Por qué Vale no es que escogió crecimiento o por qué no escogió mutación? ¿No? ¿Qué es el crecimiento? Y esto también sentido común, lógico, sin, tal vez no lo tenemos definido de diccionario, de libro, de biología, pero es algo que sabemos. Adelante, Irene. Como que eres como más fuerte, ¿no? ¿Me puedes repetir? Te oí muy bajito. Que eres como, bueno, así con la biología, que eres como más fuerte, pero en sí es como hacerte más grande. Ok. Exacto. El crecimiento tiene que ver con tu desarrollo, ¿sale? Con tus etapas en el organismo de cada ser, ¿sale? Que las etapas del ciclo, ¿no? El ciclo de vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Así es como va la parte de los organismos, ¿no? Entonces, de esas etapas, de ese desarrollo está el crecimiento. Se lleva a través del tiempo, le lleva mucho tiempo ese crecimiento. Crecer te lleva mucho. ¿Estamos hablando de siglos? No, estamos hablando de miles de años. ¿De cientos de años? No, ¿de qué estamos hablando? De años, dice Irene. La vi, no la escuché, pero la vi. Entonces, bueno, eso hablando de nosotros, nos lleva años, pero hablando, por ejemplo, de un perrito, ¿le lleva años crecer? ¿O le lleva meses? Le lleva meses, ¿no? Le lleva meses. Le lleva años, por ejemplo, duran algunos años con nosotros y demás, pero le lleva meses. En realidad, en pocos meses ellos ya están en su etapa adulta. Estamos hablando de un año, ellos ya son adultos. Ya 3 meses, ellos ya están como en su etapa adolescente, ¿no? En 4 meses. Sí, esos serían como adolescentes. Entonces, así es, ¿no? Y así los gatos también, los ratoncillos, etcétera, ¿no? Los caballos a lo mejor ellos incluso van un poquito más rápido, depende del organismo, ¿no? Sí, Irene. Ok, se levantó sin querer. Entonces depende, las plantas, por ejemplo, también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ok, ¿a las plantas les lleva mucho tiempo ese crecimiento? A algunas plantas como a los árboles, pero a algunas otras, si les llevan años, no tendríamos alimento. Algunas es un ciclo muy rápido, es demasiado rápido porque tienen que estar produciendo. Algunos, de hecho, solo producen por temporada, ¿sale? Porque justamente tiene que hacerse durante ciertas etapas, ¿no? Durante ciertas estaciones, ¿no? Y por eso es que hay, ahorita ya no tanto, porque obviamente ya se producen a todos niveles, pero bueno, anteriormente solamente había naranjas
durante cierta temporada, jitomate, por eso escajea, los nopales, etcétera, etcétera. Entonces, no son años, son meses, es un tiempo relativamente corto si lo comparamos con un proceso evolutivo. Cuando hablamos de un cambio evolutivo, hablamos de un cambio prácticamente en toda esa especie, ¿sale? Si los caballos que eran de cierta estatura anteriormente, ahora son de mayor tamaño. Las jirafas, ¿se acuerdan? Que si sus cuellos eran más cortos y ahora son más largos. Eso no pasó en años, eso pasó en cientos de años o en miles de años. Fue un proceso que le llevó tiempo. Y entonces, crecimiento y maduración, ¿qué creen? Van de la mano, ¿sale? Porque, ¿a qué se refiere la maduración? Y estoy hablando de organismos en general o de nosotros mismos. ¿A qué se refiere la maduración? Cuando vas a llegar, bueno, en el proceso que llegas a tu etapa adulta, ¿no? Exacto, cuando llegas a tu etapa adulta, ¿sale? Y llámese del organismo que se llame. Nosotros pues lo vemos justamente cuando ya somos adultos, cuando ya se vivió ese proceso de niñez, adolescencia, ya son adultos. Entonces, obtuvieron su madurez, su crecimiento, y con ello vino la madurez. Ok, si hablamos de las plantas otra vez, podemos tener entonces que adquieren su madurez cuando ya tienen ciertas características de color, de sabor, etcétera, etcétera. Y entonces dices, bueno, si me como esta fruta porque está madura, o no, porque está verde, o no porque está inmadura en realidad, ¿no? Y eso tampoco lleva mucho tiempo. Y la mutación, ¿qué es la mutación? ¿Alguien tiene un ejemplo de mutación? ¿Alguien sabe qué es la mutación? Un ejemplo de mutación, lo que está pasando con el coronavirus. ¿Qué coronavirus? ¿Qué le pasa al coronavirus? Cuéntame. ¿Por qué le llaman mutación? Cada vez se adapta más, cada vez se pone más extraño esta cosa. No sé, Cambia. al rato parece un virus zombie, ¿no? ¿A qué? ¿Parecen qué? ¿Qué tal si aparece un virus zombie después de que haya mutado con el contacto con alguna sustancia? Sí, lo cierto es que si ellos mutan, también nuestro organismo y los organismos en general se adaptan, ¿sale? Si aparece un virus zombie, dice Ángel, seguramente nosotros tendremos un agente defensor que combata ese virus, ¿no? Tiene que ser así, nos tendríamos que transformar, se tiene que transformar nuestra especie, pero bueno, una mutación en realidad, hablando de los organismos en general, es un cambio que se da a nivel celular, a nivel de nuestras células. ¿Sale? Nuestras células cambiaron y eso se va a ver expresado en los organismos, ¿sale? Y por eso es que hay mutaciones que pueden ser positivas para el organismo, pero hay mutaciones que pueden ser negativas para el organismo, ¿sale? Entonces, hay muchos tipos de mutación, pero lo importante de las mutaciones es que se da a nivel celular y se da a nivel genético. ¿Y qué creen? Pues se da en una etapa en el proceso en el que las células se están reproduciendo, ¿sale? Entonces, no sucede en este caso, por ejemplo, que diga, bueno, como las películas de ciencia ficción, o esta película que salió ahorita, que está de moda, la que estuvo de moda, La Hombre Araña, que ya yo me pongo, ¿cómo se llama? Células de araña, y entonces ya voy a mutar y voy a tener las propiedades de una araña. Eso sería como una mutación así inducida, ¿no? Eso realmente difícilmente va a pasar, porque todo agente extraño a tu organismo le sucede es que le causa un daño, ¿sale? Se van a alterar y lo que va a pasar es que seguramente les pueda desarrollar un cáncer o demás, pero no va a ser una mutación positiva. Las mutaciones se dan en el momento en el que se desarrolla un nuevo organismo, se va a crear un nuevo organismo, va a nacer un nuevo organismo y esas células cambiaron, ¿sale? Por un bien o a veces por un daño, porque se dañó alguna parte de esa célula y ya no hubo entonces el desarrollo de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mutaciones que no son del todo, ¿cómo se llama? Positivas, pero que, bueno, llevan a los organismos a que se adapten cuando se daña el proceso de unión celular
y que no se desarrolla, por ejemplo, alguna de las extremidades de los bebés, ¿no? Y que nacen con daño en algún dedito o en alguna extremidad, ¿no? Eso puede ser. Pero se da justamente en ese momento en el que se está formando ese nuevo organismo. O sea, se da genéticamente, no se da ahorita de que, bueno, es que yo quiero, no sé, cambiar mi tono de piel y entonces voy a modificar. Eso no se puede porque tuvo que haber sido desde que estaba formándome, ¿no? Desde que se originó. Entonces, es un cambio genético y ¿qué creen? Es inmediato, es muy rápido, pero la expresión se da hasta que se concluye el proceso de creación de ese organismo y se va a expresar en ese momento. Y ya no es retroceso, ¿sale? Ya no hay retroceso. Hay sustancias químicas que dicen ahí, ¿no? Que aparece en la etiqueta que pueden causar mutación y demás, y no es que causen, por ejemplo, otra vez, no es que sea de manera positiva. Lo que sucede es que dañan a nuestras células de tal manera que ya no es reversible y que pueden causarle un daño, que generalmente le causan un daño, ¿no? Como lo que es la radiación, que producen que nuestras células se alteren y pues que mueran o demás, ¿no? Pero entonces ese es un cambio que se da a manera de genético, ¿sale? Y en la etapa de formación. Entonces, efectivamente, nos decían el proceso, es un proceso lento que indica que con el establecimiento, no es cierto, perdón, estoy hasta acá, ¿cómo se le llama al cambio que experimentan las especies a lo largo del tiempo geológico? ¿Sale? Hablamos del tiempo de las etapas geológicas. Bueno, pues lo único que se da con tanto tiempo, con tanta incremento de tiempo, pues es la evolución, ¿sale? Porque desaparece totalmente una especie y crea una nueva especie, ¿sale? Hasta ese tiempo se dice entonces que evolucionó esa especie, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que se ha hablado de nosotros como organismos evolucionados, ¿no? Nuestros antecesores cómo eran y así a través de mucho tiempo. Bien, ¿me iban a preguntar algo? ¿Cómo vamos? Ok, me voy a ir a la número 7, a ver si podemos avanzar con la 7, 8, 9. Nos vamos en estas, tengo unos minutitos. Dice 7, ¿quién expresó en el siglo XIX que los seres vivos están animados por una fuerza innata a través de la cual pueden modificar a voluntad para adaptarse a las condiciones del medio? Y nos mencionan a Charles Darwin, a J. Lamarck, a Wallace, a Oparin y a Hartley. Entonces, nos preguntan quién podría ser de ellos, el que menciona que los seres vivos están animados por una fuerza innata a través de la cual modifican por su voluntad adaptarse a las condiciones del medio. Y esto sí lo vimos la clase anterior y la anterior, con el ejemplo de las jirafas, con el ejemplo de las aves, de los picos de las aves. ¿Quién me dejen, pongo un cronómetro, corremos, y dígame si alguien ya tiene una respuesta. A lo mejor no hemos hablado de Oparin, no hemos hablado de Hartley, pero sí hemos hablado propiamente del hecho, y con eso ya lo pueden definir. Que decía que justamente las jirafas tenían los cuellos más largos porque tenían que estirarse por las hojas que estaban arriba, y que por eso entonces su cuello ya se modificaba. ¿Quién decía eso? Ay, adelante, vale. ¿Le decía quién? La Mar. A ver, gracias, Val. Adelante, Ángel. No, iba a responder eso de la marca. Lamarck era el que decía, que fue como uno de los fallos, ¿no? Al final era uno de los fallos porque Lamarck era muy bueno con su análisis, pero justamente fue una de las contradicciones con las que tuvo con Darwin, ¿no? Entonces, esa es, ya lo tenemos ahí, fue en el siglo XIX, por ahí nos están haciendo esta referencia, pero ustedes enfóquense en esa palabra clave, y efectivamente era Lamarck. Luego nos dice la 8, publicaron de manera conjunta en 1858 ante la Sociedad Linnea su hipótesis evolutiva. Era una hipótesis hasta ese momento que postulaba que las especies cambiaban con una selección ejercida por el medio
y que solo aquellos que se encuentran adaptados en ese momento sobreviven, ¿sale? Y hablábamos justamente de ese proceso de evolución, ¿sale? Que se adaptaba. Y nos dicen O'Parent y Hartley también, Lamarck y Linneo, Calvin y Krebs, Darwin y Wallace, y Shandling y Schwann. Igual, nosotros nos enfocamos nada más en 3 de ellos. Hemos hablado solamente de 3 de ellos y de los otros no hemos hablado nada todavía. Y nada porque, por ejemplo, Calvin y Krebs son de otro, ni siquiera hablan de la parte de evolución. Ellos hablan de funciones de las células, ¿no? Entonces, por eso es que no hemos hablado de ellos. Pero no solamente hemos hablado de 3 de ellos y 2 de ellos trabajaron en conjunto, uno en un lado, el otro, y luego hicieron una publicación de un libro. Y hablaban entonces de cómo se lleva a cabo ese proceso de evolución. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? No se acuerdan. Les pongo la presentación. A ver, adelante, Julieta. Gracias, Julieta. Era Darwin y Wallace, ¿no? Darwin y Wallace, ¿no? Además los dos así con barba, ¿se acuerdan así de los viejitos con barba? ¿Te acuerdas qué decían, Julieta? Y luego voy con Irene. Pues justamente que la evolución trata de como que sobrevive el más fuerte, no como lo que decía Lamarck. O sea, esta era como la teoría que no iba como con lo mismo que decía Lamarck, sino que decía que se adaptan al medio. Claro, a lo que hay, ¿no? Al alimento que hay, a las condiciones del medio, etcétera, etcétera. Y ellos van a sobrevivir y por lo tanto van a dejar herencia, ¿no? Herencia genética. Bien, Irene, ¿nos ibas a comentar algo más? No, lo mismo, iba a decir lo mismo. Ajá, de hecho en la presentación que tienen ahí, si se acuerdan, ahí vienen todos los postulados de Darwin y Wallace en conjunto, de hecho así dice la diapositiva, los postulados que defendían Darwin y Wallace y el libro que publicaron. Bien, dejamos pendiente la número 9, que habla de ecología, que nos falta revisar, y en la 10, a esa sí me voy, dice, ¿quiénes sobrevivirán en un momento determinado según la teoría de la selección natural? Los más fuertes, los más aptos, los más listos, los más rápidos, los más maduros. Igual, eso es mucho de sentido común, aunque va dirigida al tema de evolución. ¿Quiénes creen que van a sobrevivir en un momento determinado de acuerdo con la teoría de selección natural justamente de Darwin? Adelante, Irene. Los más aptos. Los más aptos, que se traduce a los más adaptados, ¿vale? A los que se adaptan mejor. Muchas gracias, Irene, perfecto. Los más aptos es los que se adaptan mejor, los que se desarrollaron mejor sus condiciones, los que se prepararon, ¿sale? Los que vieron que justamente había ciertas condiciones del medio, ¿sale? No importa si eran rápidos, no importa si estaban bien maduras, ¿no? La inteligencia puede ayudarles, pero no les va a dar justamente la función, ¿no? Total, tienen que ser en conjunto, que sean inteligentes, que sean preparados, inteligentes y me preparo y soy listo. Y fuertes, bueno, eso les va a dar una fortaleza física y les va a ayudar también, es un medio, ¿no? Bien, y bien, hasta ahí me voy a quedar con esta respuesta pregunta, porque lo demás va por ahí en función, pero nos falta ver un poco de ecología, nos falta ver un poco de los reinos, de los 5 reinos, y déjenme ver por aquí, y nos falta ver genética, y con esos 3, a ver, dije ecología, reinos, genética, con esos 3 temas ya resolvemos prácticamente nuestra guía, más lo que ya llevamos de célula, de evolución, en la parte de biología, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? No, maestra. Ok, para nadie hay dudas o preguntas. Miren, las guías están ahí, gracias. Las guías están ahí en su Classroom.
Ustedes como práctica en un momento que digan hasta en su mismo celular, pueden abrirla y decir, a ver, voy a ir respondiendo de 5 en 5 preguntas, 5 de biología, 5 de química, 5 de mate, 5 en lo que voy ahí en el transporte o en lo que estoy en casa y que digo, no tengo qué hacer en este momento, voy a responder estas preguntas y le van por ahí marcando con lapicito, esta es respuesta, esta respuesta, esta respuesta, y después ya cuando estemos aquí en clase vamos a ir verificando. Lo hacen de todas las materias y eso es una práctica, algo que les va a dar herramientas para ir resolviendo, para además ir como que dándole información a su cerebro de decir, ¿te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas de esta? Ya la habíamos leído. ¿Sale? Chicos, les agradezco, estoy en tiempo, 10:31, me pasé un minutito, que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho, porque están muy fríos los días, coman bien, ¿sale? Y ya mucho, hasta luego. Gracias por la asistencia. Hasta luego, maestro. Hasta luego, cuídense, nos vemos. Bye bye. Gracias a los que participan.